Días. Bueno, y vamos a revisar lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana en materia política. En su Junta Nacional, la Democracia Cristiana decidió que en enero van a elegir a un representante del partido como candidato presidencial. Vamos a analizar este y otros temas. Estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Andrea, Mauricio, encantado. Partamos por esas conclusiones de la Junta Nacional de la ADC. Se define que hay una voluntad de llevar candidato propio, pero hay diferentes miradas de si es conveniente hacerlo vía primarias o directamente a primera vuelta. ¿Cuál es su posición? Nosotros ratificamos, Andrea, lo que ya había resuelto anteriormente la Junta Nacional del Partido y el Consejo Nacional en orden a que la Democracia Cristiana va a tener candidato o candidata presidencial el próximo año. Pero hemos invertido el orden de los factores. Primero hemos definido que vamos a hacer una propuesta programática presidencial a partir del 20 de enero. 500 profesionales y técnicos ya están trabajando en las bases de una propuesta presidencial que probablemente se va a aprobar en una Junta Nacional en enero, y también en enero vamos a definir el mecanismo para elegir ese candidato presidencial. Lo más probable, en mi opinión al menos, que debería ser en primarias abiertas, en que invitemos a todos los ciudadanos a decir cuál es el mejor candidato o candidata de la Democracia Cristiana. Ahora, luego de eso, distinto piensa su hermano, el senador Ignacio Walker, quien el viernes no solo se autoproclama, digamos, en varias entrevistas, entre ellas en 24 horas, sino que habla abiertamente de estar disponible para una primera vuelta. Es que eso es lo que vamos a definir, Mauricio, a fines de enero. Probablemente ya o sea, la voz del senador Walker, Ignacio, es que él aislada. es de esa opinión, Fuad Chahín también es de esa opinión, yo también soy de esa opinión. Yo creo que sería muy conveniente llegar con un candidato presidencial a primera vuelta, porque es la mejor primaria, la primera vuelta, porque votan todos los ciudadanos. Recuerde usted lo que ocurrió el año 2005, Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, siendo parte de una misma coalición y una misma lista parlamentaria, compitieron en primera vuelta y ganó Piñera por 2 puntos y quedó mejor posicionado para la próxima elección. Yo creo que ese es un ejercicio interesante, porque en la primera vuelta votan todos, y además por una razón estratégica, incluso pensando en el bien electoral de la centroizquierda, porque si usted no llega con un candidato demócrata cristiano a primera vuelta, le va a regalar a Piñera cientos de miles de votos que probablemente la Democracia Cristiana está en mejores condiciones de convocar, que pertenecen al centro político. Y yo estoy por hacerle las cosas más difíciles y no más fáciles a Piñera. Ahora, ¿usted considera, diputado, que hay posibilidades de levantar un liderazgo en la Democracia Cristiana que pueda competir, por ejemplo, con quien ya abiertamente dice que no se va a restar de ese desafío, el expresidente Ricardo Lagos? ¿Tiene posibilidades realmente una figura de competirle al expresidente? Hay un 62%, de acuerdo a las encuestas, que no ha definido, Andrea, cuál va a ser su candidato presidencial. Hay un escenario muy abierto. Nos parece muy bien que Ricardo Lagos haya explicitado su opción, pero Ricardo Lagos es el candidato del PPD. La Democracia Cristiana va a tener su propio candidato o candidata presidencial, insisto. ¿Y qué le parecen las declaraciones, diputado, además, del exministro Burgos, que dice que cambiar el rumbo, y Ricardo Lagos tiene las características para hacerlo? Claro, lo que pasa es que efectivamente Jorge Burgos es muy cercano al expresidente Lagos y tiene razón en una cosa: hay muchas similitudes probablemente en lo que piensa la Democracia Cristiana que deberá ser las bases del próximo gobierno con Ricardo Lagos. Probablemente más gradualidad en la reforma, recuperar el rol del crecimiento económico, que es fundamental, en la disminución de la pobreza, que son objetivos que se perdieron un poco durante este gobierno. Pero el mismo Jorge Burgos señala en esta entrevista que ojalá que si vamos a tener candidato presidencial de la Democracia Cristiana, lo apoyemos de verdad. Porque es cierto lo que dice Burgos, que cuando Claudio Rego fue nuestro candidato presidencial, claro, se enfrentaba a Michelle Bachelet con un 80% de popularidad. Efectivamente, no todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana, y yo fui testigo de eso, se jugaron por la candidatura de Claudio Rego. Por eso es importante lo que estamos haciendo: definir primero la propuesta programática, que va a ser muy participativa con la gente de regiones, y en enero, cuando definamos el mecanismo de elección de nuestro candidato presidencial, ahí va a ser vinculante para todo el partido, porque va a decir, bueno, esta es nuestra propuesta que hemos definido en conjunto y vamos a elegir un candidato para que la defienda ante toda la ciudadanía. Ahora, así como lo está haciendo ahora la Democracia Cristiana, siempre se dijo desde la nueva mayoría que estas definiciones debían ocurrir después de las elecciones municipales. De hecho, hace menos de un mes, luego de visitar a Ricardo Lagos desde el Partido por la Democracia, sus diputados decían que efectivamente esto iba a ser después de las municipales. ¿Se anticipó Lagos? ¿Se apresuró Lagos?
Yo creo que tiene que ver con el inicio de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. No fue casual. Yo no creo en las casualidades en política que ¿O el tiene que mismo ver más bien día con la encuesta CEP y sus de la resultados? Junta Nacional él haya dicho, bueno, estoy disponible. Tiene que ver probablemente con la encuesta CEP. Probablemente muchos le dijeron a Ricardo Lagos, mire, la verdad es que si usted no explicita su voluntad ahora, vamos a perder mucho tiempo. Pero aún así, él marca un 5% en intención de voto. Por eso yo le digo a todos mis camaradas, no nos volvamos locos. Hay un 62% del electorado que está abierto a nuevos liderazgos y si hacemos las cosas bien y presentamos una buena propuesta programática y elegimos al candidato presidencial de la democracia cristiana de manera democrática, participativa en primarias, yo creo que podemos levantar una opción. Sí, pero perdón, disculpa, Sí. pero un 5% es mejor que nada, digamos. En esa misma encuesta Por los supuesto. candidatos de la democracia cristiana, si es que hay alguno, ni siquiera aparecen. Claro, pero el escenario electoral está muy abierto, comparando lo que ocurría hace 4 años, donde Michelle Bachelet mostraba un 80% de aprobación, una intención de voto ya un año antes de la elección cercana al 50%. Por eso digo que el escenario electoral está muy abierto. ¿Quién hubiese pensado hace 6 meses que Alejandro Guillé iba a estar marcando en las encuestas lo que está marcando hoy día? Y eso en la era de las comunicaciones, en la era moderna, en periodos presidenciales de 4 años, marca un escenario que va a estar muy abierto. Diputado, y justamente en esa otra mirada, ¿qué le parece que el expresidente Ricardo Lagos, con el nivel de conocimiento que tiene entre el electorado, tenga apenas un 5% en la intención de voto? Bueno, eso ratifica lo que hemos decidido, que efectivamente hay mucho paño que cortar, que efectivamente el escenario está absolutamente abierto. Bienvenido Ricardo Lagos, nosotros tenemos mucho respeto por su trayectoria, pero creemos que en la democracia cristiana tenemos liderazgos jóvenes que se han ganado también un lugar de aprobación ciudadana importante, no solamente en el Parlamento, sino que en el gobierno tenemos muy buenos nombres. Tenemos a Carolina Goich, tenemos a Ignacio Walker, desde luego, Jimena Rincón, Claudio Rego, el mismo Jorge Burgos. No tiene por qué restarse de una opción presidencial, yo mismo se lo he dicho. Aparece con un buen nivel de aprobación en la encuesta CEP. Por lo tanto, tenemos muchas figuras, pero primero hemos definido determinar cuál va a ser nuestro programa presidencial con mucha participación ciudadana. Quiero volver al anuncio de su hermano. En general, un candidato es proclamado por otros, no se autoproclama, digamos. No sé si ustedes lo han conversado en familia también. No, efectivamente mucha gente la ha pedido, pero yo creo que es bueno que Sí, pero, también... pero desde el punto de vista incluso comunicacional, Sí. esto de autoproclamarse Bueno, habla de una cierta pobreza. Bueno, ¿no? pero él ha dicho que está disponible y dijo en la tercera una frase que me parece buena. Dice, si hay un candidato mejor que yo en la democracia cristiana, voy a ser el primero en apoyarlo. Y eso habla de que él está al servicio de una causa colectiva. Ojalá que todos expliciten su voluntad, porque acá en Chile los políticos son muy buenos para decir, bueno, vamos a ver, vamos a evaluar, si la gente me lo pide. Yo creo que es bueno sincerar cuáles son las intenciones y decir, mira, yo estoy disponible, pero estoy disponible en el marco de un proyecto colectivo y él mismo lo ha dicho, o sea, hay otro candidato mejor, él va a ser el primero en apoyarlo, por lo tanto, el sinceramiento siempre es bien recibido en política. Ahora, cuando se evalúa la posibilidad de un candidato presidencial, ¿se está pensando en una coalición con el Partido Comunista, en la continuidad de la nueva mayoría, o usted cree que ya no da para otro gobierno con el Partido Comunista y la Democracia Cristiana en una misma coalición? Lo que nosotros definimos en la última Junta Nacional, Andrea, es que esta candidatura presidencial la vamos a plantear en el marco de una alianza de centro-izquierda, sin excluir a priori a nadie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a conversar con el PPD, con el Partido Socialista, con el Partido Radical y también con el Partido Comunista. Una vez definida cuál es nuestra propuesta programática presidencial, vamos a ver cuáles son los denominadores comunes que tenemos con los otros partidos y vamos a ver si tenemos coincidencia o no en el rol del crecimiento económico, el valor universal de los derechos humanos y de la democracia, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, y en el continente, donde hemos tenido miradas distintas con el Partido Comunista, pero yo soy partidario de no excluir a priori a nadie, pero claramente tiene que ser una nueva alianza de centro-izquierda, donde el centro sea tan importante como la izquierda, incluso por razones de estrategia electoral, precisamente para no facilitarle un triunfo a Piñera y menos en primera vuelta. ¿Cuán determinante, cuán vinculante incluso van a ser los resultados de la próxima municipal respecto de lo que uno podría proyectar en la presidencial? Siempre se señala que aquí hay 4 elecciones, concejales, alcaldes, votos por partido, en fin.
¿Qué resultados son los que habría que observar? ¿Cuáles son las metas, en definitiva, de los candidatos de la democracia cristiana? Sí, bueno, cualquier partido tiene que ver sus estrategias con los resultados electorales en la mano. Hace 4 años nosotros nos fue bien, sacamos el mayor número de alcaldes, sacamos junto con el Partido Socialista más concejales que la lista del Partido Comunista, el Partido Radical y el PPD. Yo creo que eso se debiera repetir. Nosotros ganamos además muchas primarias, muchas consultas ciudadanas, incluso tenemos la posibilidad en la región metropolitana de recuperar comunas claves como Renca, La Pintana, sobre la base de liderazgos que ganaron una posición en primaria. Nosotros somos optimistas, lanzamos nuestra campaña municipal con el logo Volvamos a Confiar, que es un logo bien arriesgado a propósito de la promulgación de la Ley de Probidad y Transparencia, pero creo que es fundamental para Chile volver a confiar en las instituciones democráticas. En este escenario ya hay denuncias y reclamos desde la oposición de intervención electoral en la actividad de varios alcaldes que van a la reelección acompañados durante los fines de semana y en otras actividades por ministros de Estado, por intendentes. Sí, pero lo que pasa, Mauricio, es que hay que tener cuidado con ese argumento, porque los alcaldes tienen que seguir siendo alcaldes hasta que la ley determina que tienen que ejercer sus funciones, y el periodo en el cual tienen que renunciar es un mes antes de las elecciones. Es natural que los alcaldes todavía, antes de ese periodo legal, hagan actividades, que trabajen con los ministros. O sea, si quieren, cambiemos la ley y establezcamos que el periodo de vacancia es de 60 días, pero mientras sea de 30 días, los alcaldes tienen que ejercer sus funciones en plenitud hasta el último día. Diputado, lo quiero llevar a otro tema que se ha tomado la agenda también en las últimas semanas y días, que tiene que ver con los cuestionamientos a la ley reservada del cobre. Conocimos ya las conclusiones de la comisión investigadora, presidida por el diputado de su partido, Jaime Pilowski, cuya primera recomendación es derogar la ley reservada del cobre. ¿Usted cuál es su postura? ¿Cree que debiera ser un tema prioritario para el gobierno de la presidenta Bachelet? Por supuesto. Lo que ha dicho el jefe de la comisión investigadora, Jaime Pilowski, que ha desarrollado un brillante trabajo de fiscalización, muy bueno el reportaje, informe especial. A propósito, el día de ayer nos representa a todos los diputados de la democracia cristiana. Nosotros somos partidarios de derogar la ley reservada del cobre. Aprobamos el proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera en su momento, pero ese proyecto tiene muchas deficiencias y por eso es que el gobierno tiene que introducir indicaciones en el trámite en el Senado. Le asegura una base de financiamiento a las Fuerzas Armadas que es muy alta y que no tiene ninguna proporción, por ejemplo, con la situación financiera que hoy día está viviendo el país. ¿Que era cuánto, diputado? ¿Un 70% del promedio de los últimos Una base años? muy alta que la asimila mucho a la situación que tenía con la utilidad del 10% de las ventas del cobre. Por eso creo que eso hay que racionalizarlo. Esto tiene que verse en base a una discusión en el Parlamento. Yo no tengo problema que sea en base a presupuestos plurianuales, de manera que aseguren cierta continuidad en la línea de inversiones de las Fuerzas Armadas, pero lo más importante es la transparencia. O sea, terminar con la ley reservada del cobre. Nosotros aprobamos un proyecto de ley que también encabezó el diputado Pilowski para hacer pública la ley reservada del cobre por primera vez. Entonces, avanzar en transparencia, pero también terminar con esta dependencia que tiene de las ventas de Codelco, que no guarda ninguna relación ni con la situación financiera del país, ni menos con la situación que Codelco tiene hoy día. Ahora, diputado, por lo que vimos en informe especial aquí en TVN, el hecho de que se ocupen platas del cobre para la compra de calcetines, calzoncillos o cubrecillas, ¿requiere en el corto plazo una explicación de los responsables a cargo? ¿Requiere una explicación del Ministerio de Defensa? Bueno, por supuesto, y en eso las conclusiones de la comisión investigadora son claras, en el sentido que faltó mayor acuciosidad por parte de la propia Contraloría, de los organismos internos de control dentro del Ejército. El mismo Contralor dice que aquí ellos no tienen la posibilidad más que de visar lo que les envían. Y hay un cuestionamiento también al periodo 2011-2014 que prácticamente no se revisó nada, según da cuenta el reportaje de informe especial. Obviamente que esas estrategias especiales tienen que ver con la compra, adquisición, renovación de armamento, pero no de los insumos habituales que tiene el Ejército. Pensaba yo ayer en las víctimas de Antuco, ¿no es cierto?, que perdieron la vida precisamente por no contar con los elementos básicos de abrigo para poder desarrollar los ejercicios militares. Por lo tanto, tenemos que avanzar en transparencia y en un financiamiento que sea
discutido democráticamente en el Congreso Nacional, a través, si quieren, de presupuestos plurianuales para que haya una inversión más estable en el tiempo, pero con total transparencia. Ahora, ¿le parece que es el momento para hacer esa discusión, para iniciar ese debate? El ministro de Hacienda decía que no era el momento. Hay un compromiso en el programa presidencial de avanzar en la derogación de la ley reservada del cobre. El gobierno tiene que cumplirlo, se lo dijimos a nuestro ministro del Interior, que al principio fue un poco vacilante, ayer fue más claro, y eso tiene que traducirse en indicaciones del gobierno al proyecto de ley que hoy día está en el Senado. Muy bien, diputado Matías Walker, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.